Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial, porque yo estoy súper emocionado de compartir este vídeo con ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema, un tema bastante jugoso y que seguro les va a encantar. Ya vieron el título, ¿verdad? Can Yaman y su respuesta épica, ¿adivinas a qué responde Soy Su? Si son como yo fans de las telenovelas turcas y en particular, de nuestro querido Can Yaman, sabrán que este hombre es un torbellino de carisma, talento y a veces un poco de misterio. Y esa respuesta Soy Su. Oh, Dios mío. Ha generado tantas preguntas, teorías y especulaciones que era inevitable que le dedicáramos un vídeo. En este vídeo vamos a desglosar esa respuesta. Vamos a analizar el contexto, las posibles interpretaciones, y por supuesto, vamos a echar un vistazo a todo lo que rodea a Can Yaman y su vida. Preparémonos para un viaje por el mundo de las novelas turcas, el glamour y el debate. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen debate sobre el ídolo turco del momento? Así que antes de que empecemos a desentrañar el misterio de Soy Su, un pequeño recordatorio. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis. Y así no se perderán ningún vídeo nuevo. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo interesante como este. Ya saben, para estar siempre al día con las novedades y los chismecitos del mundo de las telenovelas. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Bueno, ahora sí, empecemos. Para entender la respuesta épica de Can Yaman Soy Su, tenemos que retroceder en el tiempo y contextualizar un poquito. Esta frase, como muchos de ustedes saben, se popularizó en redes sociales y medios de comunicación debido a una entrevista o interacción específica, generalmente relacionada con su vida personal o profesional. La respuesta en sí misma es concisa, enigmática y definitivamente un cebo para la curiosidad. Es una declaración que, a pesar de su brevedad, resonó con fuerza en el imaginario colectivo de sus fans. La pregunta original muy probablemente se relacionaba con alguna relación sentimental, un proyecto en particular, o quizás hasta con su relación con sus fans. La respuesta Soy Su inmediatamente generó una ola de especulaciones. ¿A quién se refería? ¿Era una declaración de amor? ¿Una estrategia de marketing? ¿Una broma interna? La verdad, como suele suceder en estos casos, es que la respuesta correcta puede residir en la combinación de varios factores. Y es precisamente esa ambigüedad la que la convirtió en un fenómeno. Analicemos las posibles interpretaciones con más detalle. La más obvia, y la que probablemente más alegró a los fans, es que se refería a una relación romántica. La idea de que Can Yaman tuviera una pareja, una persona especial a la que le dedicara ese Soy Su, desató la imaginación de muchos. Los foros de fans, los grupos de redes sociales y los canales de YouTube se inundaron de especulaciones, análisis y teorías. La prensa rosa, por supuesto, se puso las pilas e intentó descifrar la identidad de la afortunada. Se mencionaron nombres, se analizaron fotos, se estudiaron sus interacciones en redes sociales. Todo con el objetivo de descubrir quién era la musa de Can Yaman. Esta interpretación se alimenta del romanticismo inherente a las telenovelas turcas y del deseo de los fans de conectar con sus ídolos a un nivel más personal. La posibilidad de que Can Yaman estuviera enamorado, y que ese amor fuera la inspiración detrás de Soy Su, creó una expectativa y un entusiasmo que se extendió por todo el mundo. Pero más allá de la especulación romántica, hay otras posibilidades que merecen ser consideradas. Otra interpretación, igualmente plausible, es la profesional. Quizás Soy Su hacía referencia a un personaje, un proyecto en específico, o a su relación con la industria del cine. Can Yaman es un actor comprometido y trabajador, que se entrega a cada papel con pasión y dedicación. Podría ser perfectamente que esa respuesta fuera una forma de decir que se identifica completamente con su personaje, que es su creación, su responsabilidad. Esta interpretación resalta la faceta artística de Can Yaman y su compromiso con su trabajo. Podría ser que la frase estuviera relacionada con el rodaje de una nueva serie, con el lanzamiento de una película, o con la preparación para un nuevo personaje. La idea de que Soy Su fuera una expresión de la conexión profunda que siente con su profesión y con sus creaciones es algo que resuena con muchos artistas que valoran la dedicación y la entrega en su trabajo. Consideremos también la posibilidad de que Soy Su fuera una respuesta directa hacia sus fans.
Un gesto de cercanía, un mensaje de agradecimiento a la gente que lo apoya incondicionalmente. Ya saben, soy Su porque soy de ustedes, estoy con ustedes, soy el que ustedes quieran que sea. Esta interpretación, aunque un poco más general, encaja perfectamente con la personalidad de Kanyaman, siempre agradecido y cercano a su público. Desde el inicio de su carrera, Kanyaman ha mantenido una relación muy cercana con sus fans. Siempre ha sido accesible en redes sociales, ha respondido a sus mensajes y ha participado en eventos para conocerlos. La posibilidad de que Soy Su fuera una muestra de ese agradecimiento y de esa cercanía es algo que muchos fans han interpretado con cariño y emoción. Es una forma de decir, soy de ustedes, porque ustedes me han dado su apoyo y su amor. Pero, ¿qué es lo que realmente hizo que esta respuesta fuera épica? Creo que hay varios factores clave que contribuyeron a su impacto. En primer lugar, su brevedad y misterio. En el mundo de las redes sociales, y especialmente en el de los famosos, la brevedad genera impacto. Una frase corta, directa y enigmática como un buen tuit o un caption de Instagram, es más fácil de recordar y de viralizar. Soy Su es una frase que se queda grabada en la memoria, que genera curiosidad y que invita a la reflexión. Es un ejemplo perfecto de cómo, en la era digital, la concisión puede ser una herramienta poderosa para captar la atención del público. En segundo lugar, el carisma de Kanyaman. Su mirada, su sonrisa, su forma de expresarse. Todo contribuye a que una simple frase se convierta en algo icónico. Su personalidad es magnética, y eso se refleja en la manera en que comunica. Ya sean entrevistas, participaciones en eventos o sus redes sociales, Kan siempre deja una huella. Su carisma natural, su encanto y su autenticidad son elementos que hacen que la gente se sienta atraída por él. Soy Su pronunciado por Kanyaman, tiene una resonancia diferente a la que tendría dicha frase por cualquier otra persona. Es su personalidad, su magnetismo, lo que le da ese toque especial. Y por último, la expectación que genera en sus fans. La gente quiere saber, quiere descubrir, quiere ser parte de la historia. La respuesta Soy Su alimentó esa curiosidad y creó un ambiente de debate y especulación muy entretenido para todos. Es como un acertijo que todos queremos resolver. La intriga es un ingrediente clave en el éxito de cualquier famoso. La gente adora los misterios, los enigmas y las sorpresas. Soy Su es una invitación a participar en la aventura de desentrañar el significado, de buscar pistas y de crear teorías. Ahora bien, ¿cómo podemos saber a qué se refería realmente Kanyaman con Soy Su? Bueno, en la mayoría de los casos, la verdad absoluta es difícil de conocer. Los famosos, por lo general, cuidan mucho su imagen pública y suelen mantener ciertos detalles de su vida en privado. Esto es parte de la estrategia para mantener el interés y la expectativa. Sin embargo, esto no significa que no podamos sacar nuestras propias conclusiones, basándonos en la evidencia disponible. Podemos analizar el contexto de la entrevista, las reacciones de las personas involucradas y, por supuesto, las propias declaraciones de Kanyaman en otras ocasiones. En general, podemos asumir que su respuesta es multifacética y que puede tener un significado en cada área de su vida. Por ejemplo, en lo profesional, la frase podría haber sido una referencia a su identificación con un personaje o una expresión de dedicación a su trabajo. Podría ser, por ejemplo, que estuviera hablando de su nuevo proyecto y que sintiera una conexión tan fuerte con el personaje que lo considerara su. En lo personal, podría haber sido un guiño a su pareja o a una relación en particular. La especulación en este sentido es inevitable y es, probablemente, lo que más atrae a los fans. La idea de que exista una persona especial en la vida de Kanyaman es algo que genera curiosidad y, en muchos casos, una cierta dosis de romanticismo. En lo afectivo y social, podría haber sido un mensaje para sus fans, mostrando su cariño y agradecimiento. Esta interpretación, como hemos mencionado, es muy válida, dado el gran cariño que Kanyaman siente por sus fans. En última instancia, lo importante es disfrutar de la intriga y del misterio que rodean a la respuesta Soy Su. Kanyaman sabe cómo mantenernos pegados a la pantalla y a las redes sociales. Su habilidad para generar expectación es admirable. Y por supuesto su respuesta es un reflejo de su personalidad, carismática, enigmática y sobre todo, auténtica. La autenticidad es clave en el mundo del espectáculo. Los fans valoran la sinceridad y la transparencia, y la forma en que Kanyaman se comunica siempre parece genuina.
Esto es lo que lo hace tan especial. No podemos olvidar que las novelas turcas en general y Can Yaman en particular son mucho más que entretenimiento. Son cultura, son historias que nos conectan con otras realidades, con otras emociones. Son ventanas a diferentes mundos y a diferentes formas de vida. Y en ese contexto, las frases como "soy su" adquieren un valor especial. Son momentos que nos recuerdan la magia del cine, la pasión de los fans y la conexión que existe entre los artistas y su público. Además, es importante recordar que cada uno de nosotros puede interpretar la respuesta de Can Yaman de la forma que más le convenga. Lo importante es que nos divirtamos, que nos emocionemos y que sigamos disfrutando del talento y del carisma de este gran actor turco. La belleza de este tipo de fenómenos es que permiten múltiples interpretaciones. Cada fan puede conectar con la frase a su manera, encontrarle un significado personal y sentirse parte de la experiencia. Así que, ¿qué es lo que aprendimos hoy? Aprendimos que la respuesta "soy su" de Can Yaman es un enigma, un misterio, un cebo para la curiosidad. Aprendimos que puede tener múltiples interpretaciones, y que cada una de ellas es válida. Aprendimos que Can Yaman es un artista que sabe cómo generar expectación y que su carisma es innegable. Y por supuesto aprendimos que el mundo de las telenovelas turcas es apasionante y que nos encanta debatir sobre ello. La respuesta "soy su" es mucho más que una simple frase. Es un símbolo de la conexión entre un artista y su público, un reflejo de su personalidad y una invitación a soñar y a especular. Ahora, vamos a profundizar un poco más en algunos aspectos relacionados con la figura de Can Yaman y el impacto de "soy su". El fenómeno Can Yaman, más allá de la actuación ***. Can Yaman no es solo un actor, es un fenómeno cultural. Su éxito trasciende las fronteras de Turquía y ha conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. ¿Qué lo hace tan especial? Además de su talento y su atractivo físico, hay otros elementos que contribuyen a su éxito. Su compromiso con su trabajo Can Yaman se entrega por completo a cada papel que interpreta. Se prepara a fondo, estudia a fondo el guión y se sumerge en el personaje. Esto se refleja en su actuación, que es siempre creíble y convincente. Su dedicación a su profesión es evidente y es algo que sus fans admiran. Su carisma y personalidad como ya hemos mencionado, Can Yaman tiene un carisma natural que lo hace magnético. Su sonrisa, su mirada y su forma de ser atraen a la gente. Es un hombre cercano, accesible y siempre dispuesto a conectar con sus fans. Su presencia en redes sociales Can Yaman es muy activo en redes sociales, lo que le permite estar en contacto directo con sus fans. Comparte fotos, vídeos y mensajes, lo que le permite crear una conexión más personal con su público. Esta interacción directa con sus fans es algo que valora mucho. Su capacidad para generar expectación Can Yaman sabe cómo mantener el interés de sus fans. Utiliza las redes sociales, las entrevistas y los eventos públicos para crear expectación en torno a sus proyectos y a su vida personal. Esto mantiene a sus fans pegados a la pantalla y a las redes sociales, siempre a la espera de la próxima novedad. Su imagen Can Yaman cuida mucho su imagen. Tiene un estilo elegante y moderno, y siempre se preocupa por lucir impecable. Esto, sumado a su atractivo físico, lo convierte en un icono de la moda y del estilo. Su internacionalización Can Yaman está trabajando para expandir su carrera a nivel internacional. Ha participado en proyectos en diferentes países y está aprendiendo idiomas para poder comunicarse mejor con sus fans de todo el mundo. El impacto de las telenovelas turcas en el mundo Las telenovelas turcas han experimentado un auge sin precedentes en los últimos años. Han conquistado audiencias en Europa, América Latina, Asia y Oriente Medio. ¿A qué se debe este éxito? Historias universales Las telenovelas turcas abordan temas universales como el amor, la familia, la amistad, la traición y la superación personal. Estas historias conectan con el público de todo el mundo, independientemente de su cultura o idioma. Producción de alta calidad Las telenovelas turcas suelen tener una producción de alta calidad, con buenos guiones, actores talentosos y escenarios atractivos.
Esto las hace más atractivas para el público. Personajes carismáticos Las telenovelas turcas suelen tener personajes carismáticos y atractivos que conectan con el público. Los fans se enamoran de los personajes y se involucran emocionalmente en sus historias. Exotismo y romanticismo Las telenovelas turcas ofrecen una visión exótica de la cultura turca, con sus tradiciones, su gastronomía y sus paisajes. Además, suelen tener historias románticas que conquistan a los fans. Accesibilidad Las telenovelas turcas suelen ser accesibles para el público, ya que se transmiten en canales de televisión o plataformas de streaming. Además, suelen estar subtituladas o dobladas a diferentes idiomas. El futuro de Can Yaman ¿Qué le depara el futuro a Can Yaman? Todo indica que su carrera seguirá en ascenso. Está trabajando en proyectos internacionales, lo que le permitirá expandir su público y su reconocimiento. Además, su carisma, su talento y su capacidad para generar expectación lo convierten en un actor muy solicitado. Podemos esperar que Can Yaman siga sorprendiéndonos con sus interpretaciones, con sus proyectos y con su personalidad. Sin duda, seguirá siendo uno de los actores más populares y queridos del mundo. La comunidad de fans y el poder de las redes sociales El impacto de Soysu se magnificó gracias a la comunidad de fans de Can Yaman y al poder de las redes sociales. Los fans, unidos por su admiración hacia el actor y por su interés en su vida, generaron un torbellino de actividad en línea. Foros y grupos de discusión Se multiplicaron los foros y grupos de discusión dedicados a Can Yaman, donde los fans compartían sus teorías, análisis y especulaciones sobre Soysu. Redes sociales Las redes sociales fueron el escenario principal para la difusión de la frase. Los hashtags relacionados con Soysu se volvieron virales, y los fans compartían fotos, vídeos y memes relacionados con el tema. Creación de contenido Los fans crearon contenido original, como fanfics, fanarts y vídeos, inspirados en la frase Soysu. Esto demuestra la creatividad y el compromiso de la comunidad de fans. Conexión y apoyo mutuo Las redes sociales permitieron a los fans conectarse entre sí, compartir sus sentimientos y apoyarse mutuamente. La comunidad de fans de Can Yaman es muy activa y solidaria. El legado de Soysu Soysu es más que una simple frase. Es un momento que se ha quedado grabado en la memoria de los fans de Can Yaman y en la historia de las telenovelas turcas. Un símbolo de misterio y expectativa La frase sigue generando curiosidad y expectación, y es probable que se siga hablando de ella en el futuro. Un reflejo del carisma de Can Yaman Soysu es una muestra del magnetismo y la personalidad de Can Yaman, y de su capacidad para conectar con su público. Un ejemplo del poder de las redes sociales La viralización de Soysu demuestra el impacto de las redes sociales en la difusión de contenido y en la creación de tendencias. Un recuerdo de la conexión entre los fans y su ídolo Soysu es un recordatorio de la fuerte conexión que existe entre los fans y Can Yaman, y de la pasión que sienten por él. Y con esto creo que hemos explorado a fondo el enigma de Soysu. Espero que este análisis ampliado les haya resultado interesante y entretenido. La verdad es que el impacto de una frase tan simple es un claro ejemplo del poder de la cultura pop y del magnetismo de las personalidades. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Si les gustó, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Dejen sus comentarios abajo. ¿Ustedes qué creen que significaba Soysu? ¿A quién se refería Can Yaman? Me encantaría leer sus opiniones. ¿Qué otras frases de novelas turcas les han marcado? Gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Y recuerden, suscríbanse, den me gusta, compartan, y activen la campanita. Nos vemos.